Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Eliana Tapias. El día de hoy voy a hablarles de cómo aplicar las NIF a mi empresa. Pero antes de hablar sobre las NIF, voy a hacer un breve recorderis, algo súper pequeño, sobre las teorías de la administración. Son muchas, pero solo me voy a basar en las que yo considero que son las más importantes. Entonces, pues dicho lo anterior, vamos a empezar hablando sobre la teoría científica. Bueno, aquí en la teoría científica, como autor principal, tenemos a Frederick Taylor. Frederick Taylor pues, fue considerado uno de los más principales porque fue el primero que se arriesgó a plantear pues, su punto de vista, ¿sí? Entonces, después de un tiempo, pues tras perder su visión, Frederick se basó más que todo en el tiempo y los movimientos que hacía cada persona en su puesto de trabajo. Según su teoría, para él fue demasiado importante, era demasiado importante disminuir los esfuerzos de cada persona, porque según su teoría, si se disminuían los movimientos, en este caso podríamos decir los trabajos repetitivos, entonces se iba a obtener pues una mayor eficiencia. Bueno, entonces aquí en la teoría clásica como fundador principal tenemos a Henry Fayol. Henry Fayol, recordemos que fue quien creó los principios generales de las labores de los gerentes, pues adicional a eso, Henry también fue el que propuso los 14 principios de la administración. Pero dentro de esta teoría, pienso que lo más importante que él pudo haber hecho fueron las funciones básicas que debe tener pues, una organización. Dentro de estas funciones, pues él las dividió en 6 grandes grupos, que tenemos funciones técnicas, funciones administrativas, funciones financieras, funciones contables, funciones de seguridad y por último tenemos pues unas funciones comerciales que obviamente son muy aplicables pues en nuestra actualidad. Aquí en la teoría neoclásica podemos decir que es la actualización de la teoría clásica, es decir, que pues acá ya tenemos otras redimensiones, ¿sí? En cuanto a problemas administrativos y el tamaño de las organizaciones pues del hoy, ¿no? Además, esta teoría neoclásica adapta y pues aprovecha las contribuciones de las demás teorías administrativas, ¿sí? Entonces, esta teoría también se le conoce como escuela operacional o escuela de procesos administrativos, ya que tiene un enfoque pues más universal de la administración. Y aquí tenemos como principal representante Peter Drucker, que pues es considerado el padre de la teoría, pero también aparecen en esta teoría aparecen otros personajes que fueron como consultores y aparecen pues también economistas que fueron los que contribuyeron pues a mejorar todo el tema de la administración. Y aquí tenemos la teoría de las relaciones humanas. Esta teoría nace en Estados Unidos. Personalmente es una de las teorías que a mí me gustan. Y es creada por Elton Mayo. Este man hizo un teso. Primero, él se preocupó por estudiar pues, la aparición de los hombres esclavizantes. Y a partir de ahí, el man dijo que la parte más importante de una organización es la humana. ¿Sí? Entonces, en su estudio se preocupó pues, por analizar la influencia que causaban los ambientes laborales con el trabajador. Entonces se hizo un estudio, él hizo un estudio en una planta eléctrica de Chicago, donde se evaluó principalmente la iluminación con el trabajador. ¿Sí? Entonces, ya como modo de conclusión en esta teoría, se dijo que lo principal
era preocuparse pues por el operario. Ya en la última etapa de esta teoría vemos que los operarios ya velaban pues unos por otros, teniendo como conclusión velar por el trabajador. Bueno, como última teoría tenemos la teoría del desarrollo organizacional. Está creada por Richard Bednar y él la definió como un proceso planificado de cambios en toda la organización. Aquí aparece algo muy importante, que es la creación del DO. ¿Sí? El DO fue un programa de entrenamiento especializado en la capacitación y el desarrollo de las organizaciones. ¿Sí? Nace como una filosofía y es creado pues para mejorar la efectividad y el capital humano de las organizaciones, pero también se basa en el desarrollo de los valores de las personas que lo constituyen. Entonces, básicamente, es aquí a partir de esta organización donde se crean pues todo el tema de capacitaciones y todo el tema de entrenamiento pues para las empresas del hoy. Y bueno, entonces aquí ya entramos al tema de las NIF. Las NIF, por sus siglas, se definen como normas internacionales de contabilidad o en inglés, por sus siglas, IIASC. ¿Sí? Como definición tenemos que las NIF son un conjunto de normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas y comprensibles. Estas normas son exigidas por el Consejo de Normas Internacionales y actualmente 166 países pues las adaptaron. Los demás países están en proceso de adaptar las NIF. En cuanto a nuestro país, en cuanto a Colombia, pues este fue el último país que las adaptó y pues la implementaron a través de la ley 1314 del 2009, que esta ley es la que regula la implementación de las normas para llevar la contabilidad, ¿sí? Pero gracias a esta ley nos permitió que la información financiera en Colombia pues fuera estándar con la del resto del mundo. Y bueno, entonces aquí vamos a hablar de la importancia de las NIF, porque es importante implementar las NIF en mi empresa, ¿sí? Entonces, pues uno de los puntos importantes es que las NIF en mi empresa aportan transparencia y mejoran la comparabilidad internacional y permiten que los inversionistas tomen decisiones económicas y que pues estén informadas, ¿sí? Otra ítem importante es que estas NIF son comparables globalmente y son de vital importancia por los reguladores de todo el mundo. Recordemos que los reguladores son los encargados pues, de inspeccionar y vigilar el orden y el cumplimiento pues, de estas normas, ¿no? Entonces, otro punto importante es que las NIF aportan eficiencia económica y ayudan a los inversionistas a conocer las oportunidades y los riesgos en todo el mundo y aparte pues mejoran la asignación del capital. Y por último, como beneficio, estas NIF hacen que las empresas hablen un solo idioma, ¿sí? Es decir, un solo idioma, me refiero pues al tema de contabilidad, ¿no? Un solo idioma contable, ¿sí? Este solo idioma contable nos permitiría reducir los costos del capital y adicional a esto, el hablar un solo idioma nos ayudaría a reducir los costos en preparar pues, la información internacional. Bueno, entonces aquí como primer paso para aplicar la NIF a nuestra empresa es que debemos tener un conocimiento amplio de nuestra empresa, ¿sí? Entonces debemos conocer pues la parte administrativa, operativa y todo eso. Es aquí donde podemos aplicar una de las teorías de las que les mencionaba anteriormente, que es la teoría de Fayol, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cómo estamos en funciones técnicas, comerciales, financieras, en seguridad y en las técnicas administrativas. Otra herramienta que nos puede ayudar para el conocimiento pleno de nuestra empresa es
la aplicación del modelo Canvas, que este modelo pues es el que nos permite pues también realizar un análisis en cómo estamos en cada área de nuestra empresa. Bueno, aquí en la evaluación de la norma a aplicar debemos de tener en cuenta en qué grupo se encuentra dividida nuestra empresa, ¿sí? Entonces, cuando se empezó a implementar la norma, la ley pues dividió las empresas en tres grandes grupos. El primer grupo son las empresas de las grandes empresas. El segundo grupo son las empresas pequeñas y pues las medianas, que pues estas entidades son llamadas pymes. Y el tercer grupo son las microempresas. En Colombia, la clasificación de las empresas va de la siguiente manera. Para que una empresa sea constituida microempresa debe ser menor o igual a 10 trabajadores y los activos deben ser menores o iguales a 500. Para que sea pequeña debe tener de 11 a 50 trabajadores y unos activos de 500 a 5.000 salarios legales mensuales vigentes. Para que sea mediana debe tener de 51 a 200 trabajadores con unos activos de 500 a 30 millones de salarios legales vigentes, y para que sea constituida una grande empresa debe tener más de 200 trabajadores y unos activos más de 30.000 salarios mínimos legales vigentes. Bueno, entonces ya una vez identificó el grupo en el que se encuentra nuestra empresa, también pues hay que tener en cuenta los ítems que hacen que de verdad pues la constituyan en ese grupo. En mi caso pues mi empresa, para que sea constituida en el grupo 2 debe tener una planta de personal no superior a 10 personas, poseer unos activos por valor inferior a 500 mínimos salarios legales vigentes y tener un ingreso anual inferior a 600 salarios mínimos legales vigentes. Y bueno, entonces mi empresa sí cumple con la norma según pues su actividad económica está dentro del sector primario, ¿sí? Entonces pues el sector primario es el que se comprende o el que se basa en pues, extraer todos los bienes y recursos provenientes de la naturaleza, ¿sí? Entonces está la agricultura, está la caza, está la ganadería, está la extracción y bueno, entre otros, teniendo en cuenta que mi empresa pues es una micro de sector floricultor, entonces aplica para el sector primario. Entonces aquí dentro de nuestras actividades especiales tenemos dos actividades que obviamente pues van de acuerdo pues al grupo de mi empresa, a las pymes, la actividad agrícola y la actividad de servicio. Voy a explicarles brevemente lo de la actividad agrícola, pues de acuerdo a mi empresa, ¿sí? Esta actividad agrícola solamente se puede llevar a cabo siempre y cuando la empresa no tenga ningún tipo de endeudamiento con casos pasados, ¿sí? Solo se puede llevar a cabo esta actividad cuando la empresa esté al día con todas sus obligaciones, ¿sí? Entonces aquí, en esta actividad nos habla sobre unos activos biológicos. Los activos biológicos simplemente pues son los activos que nosotros como entidad vamos a usar pues con el propósito de venderlos y de convertirlos pues en productos agrícolas. Quiere decir, pues animales, vías, plantas, mejor dicho, todo eso. Es por eso que basados en esto, nosotros como empresa, como punto de venta, vamos a tener muy en cuenta lo que nosotros recolectamos, lo que nosotros cosechamos y vamos a tener en cuenta los costos de ventas pues en el punto de cosecha. Eso es básicamente pues lo que nosotros vamos a implementar. Vamos a tener muy al día, perdón, nuestros estados financieros. La empresa pues ha tomado la decisión, nosotros como empresa hemos tomado la decisión de que todo lo que sale y todo lo que entra, vamos a pedir facturas, vamos a pedir facturas de compras, vamos a pedir facturas de proveedores para llevar pues una mejor contabilidad. Obviamente no nos vamos a acceder porque pues uno de los puntos, de acuerdo al decreto 3022, es que nosotros como empresa no nos podemos exceder en los productos que estemos ofreciendo, en nuestros productos de activos biológicos. Entonces esa
es aquí como nosotros pues vamos a implementar la NIF, pues de acuerdo al decreto y de acuerdo pues a mi actividad. Entonces aquí en el ítem de concepción de servicios, bueno, este ítem no aplica para mi empresa, ¿sí? Ya que mi empresa pues eh, mis servicios, o sea, los servicios de mi empresa no tienen nada que ver con una contraprestación, ¿sí? Este ítem es más que todo para las empresas de sector de pronto privado o las empresas que, bueno, las personas que quieran pues adquirir un contrato para, por ejemplo, arreglo de vías. Entonces, bueno, le dan un contrato para que arregle una vía pública o para que arregle la parte de pronto eléctrica o la parte del acueducto. Mejor dicho, este ítem aplica así más que todo para las empresas del sector terciario y las empresas de gestión privada, para las empresas de gestión privada. Bueno, entonces aquí como conclusiones tenemos las siguientes. Primero, pues nosotros no estábamos implementando las NIF, la verdad, pues esto fue un tema nuevo para nosotros, pero obviamente pues las vamos a implementar, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedó? Que obviamente estas NIF nos sirvió para el mejoramiento de nuestra contabilidad, ¿sí? Nos permitió manejar pues más nuestros estados financieros, nos ayudó a conocernos más como empresa, nos ayudó pues a tener en cuenta obviamente pues más nuestros objetivos, hacia dónde queremos ir, qué percepción podemos tener de nuestra empresa en el futuro y obviamente como conclusión y pues creo que es uno de los puntos más importantes es que nos ayudó pues a estandarizar nuestra contabilidad con otras empresas. Entonces pues muchísimas gracias por su atención y esta fue mi presentación.